Imagina que un día, pues quizá haces un viaje a África y estás yendo de turismo por el desierto, quizá con un 4x4, viendo las dunas en el desierto del Sáhara, digamos, o donde sea, y allí que vas tú y de repente escuchas unos gritos de auxilio, hay un hombre ahí de ese país muerto, prácticamente muerto de sed allí en el desierto. Y tú paras el 4x4, te bajas a mirar cómo está, allí el hombre está con más de 50 grados de calor, allí en ese desierto, está tirado y lleva sin beber 2 días, está a punto de morir en ese calor. Tú corres hacia él, le llevas tu botella de agua y le das agua. Y le acabas de salvar la vida a ese hombre. Y ese hombre te lo agradece, me acabas de salvar la vida, muchísimas gracias. Estaba prácticamente muerto y ahora con esta agua que tú le has dado tiene vida. Está débil, sí, pero con vida. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a montarte otra vez en el 4x4 y dejar al hombre ahí? ¿O le vas a subir en el 4x4 y llevarle a algún lugar donde pueda haber agua? Sería un delito volver a dejarle ahí, sí le has dado agua, pero le dejas otra vez ahí que se las apañe y tú tiras en tu camino con el coche. Si haces así, el hombre estará en el mismo problema. Y ocurre una situación bastante parecida en la vida cristiana. Cuando Cristo nos salva, nosotros estábamos muertos espiritualmente porque no habíamos bebido del agua verdadera. Y entonces Cristo nos dio vida eterna. Cristo es el agua verdadera. Juan 7, 37, lo voy a leer rápidamente. Juan 7, 37, dice ahí la palabra de Dios. Jesús estaba en una fiesta judía, una festividad, y dice Jesús, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el agua de vida. Y como cristianos, cuando vinimos a Cristo por primera vez, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sedientos porque no conocíamos el agua de vida, y vinimos a Cristo y obtuvimos ese agua de vida, que es Cristo. Bebimos una vez, pero eso no significa que solo bebimos una vez. Cristo no nos deja tirados en el desierto habiéndonos dado de beber una vez y después que nos las apañemos. No, Cristo nos monta con Él y nos lleva a Él mismo, a aguas de verdad. Tenemos que continuar bebiendo cada día. No es que bebimos una vez de ese agua viva de Cristo y ya nos vale, no. Como cristianos tenemos que seguir bebiendo cada día o desfalleceremos de sed. Eso es algo natural en el cristiano. Juan 7, 38, el siguiente versículo dice: el que cree en mí. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y así el que no convertido tiene que venir a Cristo y beber. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No será una vez que yo bebí, una vez que yo creí, y eso está en el pasado, sino es una cosa, sí ocurrió en el pasado, pero sigue constantemente ahora. Me arrepentí en el pasado y sigo arrepentiéndome cada día de mis pecados. Creí en Cristo en el pasado y sigo creyendo cada día en Él. Cada día debemos beber de esa agua. Es algo que necesita el cristiano. Hemos cantado algunos himnos, fuente de la vida eterna. Hemos cantado ahora de estas lluvias de gracia. Y el problema que solemos tener como cristianos es que nos pasa muy a menudo que sí sabemos que tenemos que beber de esa agua que es Cristo, pero nos cuesta encontrar ese tipo de agua, nos cuesta apropiarnos de esta agua que se supone que es para nosotros, esta agua espiritual que estamos hablando. Así que aquí tenemos en el texto que hemos leído en Génesis, un texto en el que Isaac, el hijo de Abraham, cava para encontrar fuentes y pozos de agua. Y nosotros como cristianos también muchas veces, cada día, nos toca cavar, nos toca trabajar para encontrar estos pozos de aguas espirituales de los que estamos hablando. Hemos leído aquí en Génesis 26 una historia que no es muy conocida, no es como otras. Si hubiéramos leído quizá cuando Abraham es mandado a sacrificar a Isaac, o cuando pasa lo de Sodoma y Gomorra con Lot, o algunas historias en el libro de Génesis que son bastante conocidas. Pero esta no es muy conocida. El personaje de Isaac en su vida no es muy conocido, hay poco que se habla de él, pero esto es un capítulo entero
que se habla de este hombre. Aquí encontramos importantes lecciones espirituales, lecciones sobre los pozos o las fuentes espirituales de agua viva. Y dice, ¿a qué te refieres con esto? Pues con esto me refiero a esa gracia que nos quiere dar Dios cada día en nuestra vida, a esos frutos del Espíritu Santo que Dios quiere obrar en nuestra vida. Están ahí disponibles para nosotros, pero hay que cavar esas aguas y apropiarnos de esas aguas. Verdades y promesas que por supuesto tienen en Cristo su centro, su origen, su raíz, pero que necesitan ser cavadas, necesitan ser ejercitadas para que nos podamos apropiar de esas cosas en nuestra vida. La Biblia es el manantial de donde salen todas estas fuentes y pozos, es la fuente de las fuentes, el pozo de los pozos. La semana pasada hablamos de cómo leer tu Biblia, quizá os acordáis, aquí pusimos algunas instrucciones de cómo leer la Biblia, excusas que la gente hace y lo que significa o lo que debe significar la Biblia para nuestra vida. Y hoy queremos aprender a cómo obtener el agua viva de este libro, cómo obtenerlo en nuestra vida, por supuesto, a través de la palabra de Dios, cómo cultivar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, cómo excavar y sacar esas aguas vivas que están ahí, pero que muchas veces no las sacamos. Y vamos a utilizar este pasaje histórico de Isaac también como una ilustración de las verdades espirituales que hay. Supongo que lo sabréis, pero la provincia de Jaén tiene muchísimas fuentes y manantiales. Es más, es la provincia andaluza que más fuentes y manantiales tiene. Estaba mirando un poco, la provincia de Jaén, con diferencia en la mayor, tiene 3.147 fuentes o manantiales. Es decir, es una provincia con agua. Granada es la siguiente y es 1926, o sea, Jaén está muy por arriba de todas las demás provincias andaluzas en cuanto a fuentes y manantiales de agua. Pero puede ser que tú te compres una finca, haya agua abajo, pero hay que hacer un pozo. Yo no sé mucho de pozos, me acuerdo, el pastor Lyle me contó una vez de cómo lograron hacer el pozo o algo así en su finca, y puede ser que haya agua abajo, pero el agua no va a salir por un chorro y ya está. Habrá que cavar, habrá que hacer un pozo, extraer con una bomba o como sea el agua. Habrá que hacer todo esto. Y así pasa también en nuestra vida. Hay que excavar, hay que buscar, hay que profundizar para extraer esa agua viva que nos quiere dar Dios mediante Cristo para cada día de nuestra vida. Así que hoy queremos ver cómo hacer tu propio pozo. Yo no sé, no tengo mucha idea de cómo hacer pozos físicos, pero la Biblia nos dice cómo hacer tu propio pozo espiritual. Este pozo no es que estás creando nueva agua. Un pozo no crea nueva agua, sino que lo que hace es coger el agua que ya está ahí. Está encontrando la forma de que llegue el agua hasta nosotros. Y, por supuesto, hay trabajo para hacer. Así que vamos a ver este ejemplo de Isaac y aplicar estas verdades espirituales a nuestra vida. En primer lugar, queremos ver cómo Isaac estaba cavando estos pozos. En primer lugar, cómo estar cavando estos pozos. Versículo 17 al 19 de Génesis 26. Dice ahí que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Lo habían echado de las ciudades de los filisteos porque se había hecho muy rico, muy poderoso, le tenían envidia y dice, vete de nosotros, que te tenemos mucha envidia, te has hecho muy rico, no queremos saber nada de ti. E Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, nos dice después que hubo problemas. Pero él estaba cavando estos pozos. Ahora, en cuanto a cavar estos pozos es primeramente porque había una demanda. Había una demanda de que se necesitaban estos pozos. Y por la situación en la que estaba Isaac, necesitaban estos pozos. Era la situación en la que Dios le había puesto. Isaac sabía que él tenía que vivir como extranjero. Hemos leído el versículo 3 y dice que Dios le dijo, habita como forastero. Sabéis que Abraham, Isaac y Jacob no estaban permitidos en vivir en ciudades, en tener casas, sino que tenían que vivir en tiendas de campaña. Yo nunca he dormido en una tienda de campaña,
pero creo que a lo mejor una noche o dos estaría bien, pero vivir toda la vida en una tienda de campaña, pues puede ser un poco difícil. Pero es la vida que Dios quería que Abraham, Isaac y Jacob vivieran, para que se dieran cuenta de que este no era su hogar, sino que su ciudadanía estaba en los cielos. Y eso es lo que habían hecho. En Hebreos 11, versículo 9, ese capítulo de la fe, se nos dice ahí, Hebreos 11, 9, por la fe, esto es Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Sus ojos no estaban puestos en las ciudades físicas, sino en la ciudad espiritual, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que estaban esperando Abraham, Isaac y Jacob. Dios quería que vivieran como extranjeros. Y también hay una lección para nosotros ahí, que vivamos como extranjeros en esta tierra. Y aunque nosotros como cristianos ya hemos tomado de las aguas de la salvación, Dios quiere también que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, Dios a Isaac, a Jacob y a Abraham les había puesto en una situación en la que tendrían que cavar los pozos, porque no iban a vivir en ciudades que podían estar cerca de los ríos, así que tenían que cavar pozos. Dios se lo demandaba. Y así también Dios a nosotros nos demanda que no solamente es verdad que hemos bebido el agua de vida en la salvación, sino que cada día tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No es que nos ganemos la salvación, no, Cristo ya la ganó. No es que mantengamos nuestra salvación, no, Dios la mantiene por nosotros. Sino que lo que tenemos que hacer es el trabajo de sacar agua cada día de esa fuente de la salvación. ¿A qué me refiero? Cada día meditar, profundizar, agradecer, conocer más a Dios, a Cristo y la gran salvación que Él ha hecho por nosotros. Allí en la tierra de Israel, como sabréis, no llueve mucho, pero Dios no quería que ellos vivieran cerca de las ciudades con ríos. Quizá os acordáis, Lot había vivido con Abraham un tiempo y esta vida de vivir en tiendas no le gustaba y vio la ciudad de Sodoma y dice al principio no iba a estar en la ciudad de Sodoma, pero poco a poco dice fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Fue dejando este tipo de vida, de vivir como extranjero, hasta vivir ya como ciudadano de Sodoma. Y muchas veces nos vemos en la misma situación como cristianos. Dios quiere que vivamos como extranjeros en esta tierra, no haciendo raíces en esta tierra, no amontonando bienes, porque Dios puede venir y decir, necio, ¿para qué amontonas bienes si esta noche vienen a pedirte tu alma? Pero así somos, como Lot, haciendo más raíces hasta llegar a vivir en ciudades, en cierta manera ciudades que representan cuando cogemos raíces en esta tierra y no estamos pensando en nuestra ciudad verdadera, nuestra ciudad celestial. Pero esa era la situación de Isaac. Vivían en un sitio donde no había ríos, donde necesitaban pozos. Y Dios no quería que ellos estuvieran cerca de ciudades bebiendo del agua que bebía este mundo. Y también para nosotros, Dios no quiere que bebamos espiritualmente del agua que bebe este mundo, de los ríos contaminados que nos ofrece el mundo. Y no nos tenemos que creer que el agua o lo que nos ofrece el mundo es inofensivo, no nos va a hacer nada de daño, porque las cosas que nos ofrece el mundo no son inofensivas. Tenemos que cavar pozos espirituales, que nuestro corazón se llene de lo espiritual que nos da Dios. Jeremías 2, versículo 13. Jeremías 2, versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios. Está hablando Dios de su pueblo, del mal que habían hecho en tiempos de Jeremías, y dice ahí, porque dos males ha hecho mi pueblo, y los nombra. Dos males que ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me han dejado. Yo soy la fuente de agua viva y me han dejado. Y luego dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En vez de buscar a Dios, que es la fuente de agua viva, aquel que de verdad llena nuestra vida, nuestro corazón, se habían intentado buscar ellos mismos sus propias cisternas, sus propios métodos mundanos, sus propios ídolos, sus propios
pecados que no les satisfacían, cisternas rotas. Piensas que tienes agua y luego vas y no hay nada, no te satisface. Así que vemos que como cristianos Dios lo demanda, que cavemos estos pozos. También la situación familiar de Isaac lo demandaba. No sé si sabéis que Abraham no solo tenía su familia, pero tenía muchos siervos y pastores de sus rebaños, y nos dice el número que en cuanto a hombres eran 318 en tiempo de Abraham. 318 más mujeres e hijos podrían ser quizá 500 en tiempo de Abraham. Y ahora sabemos que Isaac se había hecho muy poderoso, había tenido muchas más ovejas, mucho más, y había heredado todo lo de su padre. Así que quizá podemos imaginar que Isaac y su casa eran quizá 1000 personas, prácticamente como el pueblo de Cortijos Nuevos, o quizá más incluso. Era mucha gente. Contando sirvientes, serían un grupo muy grande. Así que su situación familiar le llevaba a tener que buscar estos pozos. No podían tener agua de otra manera, no podían llevarla en bidones ni ningún otro tipo. Tenían que buscar estos pozos. Era esencial. Tenían una gran responsabilidad, Isaac y los líderes de su familia, para encontrar estos pozos. Y a aquellos que Dios nos ha dado familia, tenemos esta responsabilidad de cavar pozos espirituales. Para dar de beber no solamente a nuestra alma, sino también a los que nos rodean, a los que están bajo nosotros. Como padres, como profesores de escuela dominical, como la situación en la que nos haya puesto el Señor, tenemos una responsabilidad de cavar estos pozos espirituales de la palabra, de estos frutos del Espíritu que Dios nos quiere dar. Ahora, esa es la demanda de estos pozos, pero también había dificultad en encontrar estos pozos. Cavar no es una tarea fácil, para nada. Leemos en Lucas 16, quizá os acordáis de la situación, un mayordomo infiel que le había robado a su amo. El mayordomo es el jefe de los sirvientes, y ese mayordomo le había robado a su amo. Así que el amo le dijo, te voy a despedir. Y el mayordomo viéndose dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque cavar yo no puedo. Ese no es trabajo para mí. Cavar es un trabajo difícil. Él dice, yo no puedo hacer este tipo de trabajo sucio y trabajo duro. Y hay cristianos que creen que ellos no tienen que hacer este trabajo duro de cavar para encontrar verdades, para encontrar aguas vivas en la palabra de Dios. Ellos quieren los privilegios de la vida cristiana sin las responsabilidades de la vida cristiana. Vivimos en un mundo, incluso la juventud de este mundo quiere privilegios sin responsabilidades, derechos sin obligaciones. Y eso no funciona, y menos aún en la palabra de Dios, para nada. Cada derecho requiere una obligación, cada privilegio requiere una responsabilidad. Y hay cristianos así, no pasan tiempo en oración, no le dan tiempo a estudiar la palabra de Dios, no vienen a conocer más a su Dios, a adorarle conjuntamente aquí en la iglesia, a aprender de la palabra y someterse a la exposición de la palabra, no quieren hacer el esfuerzo de hablar a otros de Cristo, no quieren ayudar ni servir en la iglesia, no cavan pozos espirituales, pero quieren el agua, pero sin el esfuerzo. Todos queremos que vengan tiempos de avivamiento, todos queremos estas lluvias de gracia que desciendan, pero esas lluvias de gracia tienen un precio, un esfuerzo, un requerimiento. Las lluvias van a caer sobre la tierra que esté preparada. Así lo ha dicho Dios, haced barbecho, harad la tierra espiritual, preparad, y yo enviaré aguas cuando estéis preparados. Y aquellos que se ponen a cavar pozos espirituales, a trabajar, es donde Dios envía su bendición y esas lluvias de gracia. Había una demanda de estos pozos, había una dificultad de encontrar estos pozos, pero también habían diferencias al encontrar estos pozos. Estos pozos estaban en diferentes lugares. Leemos ahí que estaban en el valle de Gerar y en Berseba. No eran todos los pozos en un mismo lugar, estaban en distintos lugares. Y así aprendemos que Dios no hace acepción de personas. Quizá hay un hermano en la iglesia que notas que está aprendiendo mucho de la palabra y quizá otros no. Y dices, ¿y por qué más y yo no? Pues trabaja. Dios no hace acepción de personas ni de lugares. Pero también estos pozos tenían diferentes condiciones, eran diferentes.
leemos que había pozos antiguos y pozos nuevos. Y esto es muy especial, lo que hemos leído ahí en el versículo 18, que dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Dice ahí, fue a abrir los pozos que su padre Abraham había abierto. Y qué importante también es como cristianos, volver a cavar los pozos antiguos que quizás han sido abandonados, volver, como dice la palabra de Dios, a las sendas antiguas. E incluso leemos ahí que Isaac mantuvo los mismos nombres que su padre Abraham le había dado. Eso es algo de honra para su padre. Él los había vuelto a hacer funcionar estos pozos que los filisteos habían cegado, pero le dio los mismos nombres que su padre les había puesto. No dijo, ahora les voy a renombrar porque yo he hecho el esfuerzo, no. Honró el trabajo que su padre había hecho. A veces leo, en el mundo evangélico, leo a lo mejor algunos jóvenes y que siempre les gusta aquello que es innovador, aquello que es moderno, aquello que es nuevo. Y si es innovador, moderno y nuevo, entonces tiene que ser bueno. Y no es así. No es así, es más, la Biblia nos dice lo contrario, volved a las sendas antiguas. Si estamos, por ejemplo, en nuestra sociedad, un coche nuevo lo prefieres a un coche viejo, un televisor nuevo a un televisor viejo, un ordenador nuevo a un ordenador viejo, pero cuando llegamos a la palabra de Dios no funcionan así las cosas. La historia antigua de Cristo es la que predicamos, las sendas antiguas son las que seguimos. Y a veces incluso algunos tenemos este nuevo método de evangelismo, estos nuevos tal y lo otro. Otras veces incluso lo he visto, sacan algunos libros o sacan otros miles de cosas y llaman a cosas de un nuevo nombre y cuando estudian lo que están diciendo es lo mismo que la Biblia ha enseñado por cientos de años, lo mismo que la Iglesia de Cristo ha enseñado por cientos de años, pero se inventan un nuevo nombre para algo. Y aquí vemos la sabiduría de Isaac, que Dios le dio, y la humildad de nombrarlos por el mismo nombre que su padre le había dado. Muchas veces el buscar nuevos nombres y nuevos métodos es pura arrogancia en muchas de estas ocasiones. El comentarista Matthew Henry dijo, es bueno hacer uso de los descubrimientos de las edades pasadas, que han sido cubiertos por las corrupciones modernas. Los filisteos habían cegado estos pozos que había hecho Abraham y Isaac lo primero que hizo no es buscar otros, es voy a volver ahí, los voy a recuperar, voy a profundizar en estas verdades antiguas. Y por eso os recomiendo también como cristianos que tenéis hambre de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y algunos libros también antiguos son muy buenos para entender más la palabra de Dios y para crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Jeremías 6, versículo 16, nos habla de esto. Dice Jeremías 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice después, mas dijeron, no andaremos, no nos gusta eso. Qué triste. Los filisteos habían cegado estos pozos, después de que Abraham muriese los habían llenado con tierra. Y nosotros debemos también, como hizo Isaac, recordar lo que hicieron nuestros antepasados en la fe, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres en la fe, esos pozos espirituales que cavaron con esfuerzo. Y ahora muchas veces llega el mundo, llegan las nuevas filosofías, llega el ateísmo, el modernismo, ese escepticismo de no me creo nada con las filosofías, legalismo, libertinaje, mundanalidad y ciegan estos pozos, les echan tierra y ya casi es imposible sacar agua limpia. Y hay que hacer el trabajo de volver a limpiar, quitar toda esa basura, quitar toda esa tierra para volver a sacar agua limpia de esos pozos. Pero es importante buscar esas sendas antiguas. Dijo Carlos Spurgeon, y quiero que escuchéis esto, lo nombré en la escuela dominical de adultos hace unas semanas. Dijo, cualquiera que rechaza la luz que Dios le ha dado a otros en el pasado, merece ser dejado en la oscuridad. Cualquiera que rechaza la luz que Dios le ha dado a otros en el pasado, merece ser dejado en la oscuridad. Hay gente que dice, no, yo no necesito que nadie me diga nada, yo y la Biblia me basta y no necesito leer libros, no necesito escuchar a nadie. Pues
Si rechazas la luz que Dios le ha dado a otros, pues mereces ser dejado en la oscuridad. Es algo bueno ver cómo Dios ha obrado en la historia y Dios le ha enseñado a otros estas sendas antiguas. Pero también hay un peligro en quedarnos solamente en el pasado. Hay un peligro también allí. Hay gente que va al pasado, recuerda estas sendas antiguas, se llena de estos buenas doctrinas también, recuerda la obra de Dios en el pasado, como hablábamos, de avivamientos, de tiempos que Dios ha obrado grandemente, pero se queda en el pasado. Y recuerda, ay, qué buenos tiempos eran estos, tiempos de bendición, y qué mal estamos ahora, y qué buen tiempo era antes, y qué horrible es todo ahora. Y se pasa en la vida solamente, pues, viendo álbumes de fotografías del pasado, si se puede decir así, recordando, añorando, nostálgicos, y eso les bloquea, y se quedan así. Pues no, leemos que Isaac primero cavó los pozos antiguos, pero después fue, y con lo que había aprendido, cavando esos pozos antiguos, recuperándolos, también cavó pozos nuevos. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Isaac aquí. Seguramente Isaac aprendió mucho, recuperando estos pozos antiguos de su padre, y lo que hizo es seguir el ejemplo de su padre y cavar otros nuevos pozos. Y hermanos y hermanas que estamos aquí, es grandiosa la obra que Dios hizo en el pasado, incluso en nuestra congregación. Yo solo llevo aquí un año, muchos de vosotros lleváis mucho más tiempo, pero la obra que Dios hizo aquí entre nuestros padres en la fe en esta iglesia y en España hace 30, 35 años, pero no nos podemos quedar solo con las memorias. Tenemos que seguir el ejemplo. Seguir el ejemplo. Tenemos que cavar también nuevos pozos, siguiendo el ejemplo de los pozos antiguos. Nuevos pozos en nuestra vida personal para sacar aguas vivas para nosotros y para nuestra familia, para el bien de la iglesia. Esos nuevos pozos no significa que es nueva agua, para nada. La agua es la misma agua que ha surgido de Cristo desde hace 2000 años y desde hace 6000 años, porque también antes de que viniera Cristo, esa agua viva de Cristo ya se estaba anunciando. Es la misma agua, pero tenemos que hacer el esfuerzo de extraerla. Así que hagamos ese esfuerzo. Vemos ahí cómo Isaac cavaba los pozos, pero también vemos que hubo peleas por los pozos y vemos dos actitudes bastante diferentes. En segundo lugar vemos que estaban peleando por los pozos. La actitud de los filisteos en esta pelea que había, en el versículo 20 y 21, la actitud de los filisteos fue pues los nombres que le dio Isaac a los pozos. Versículo 20 dice, los pastores de Gerar, de los filisteos, riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. No sé si tu Biblia tiene márgenes, pero si los tiene a lo mejor pone ahí que Esek significa contención o contienda, pelea. Los filisteos no estaban contentos con la prosperidad de Isaac. Le habían dicho que se fuera de su tierra y ahora lo que querían era robarle sus pozos. Y el mundo quiere quitarte a ti tus bendiciones. El mundo quiere quitarte tus bendiciones. El mundo sabe que no pueden robarte la salvación. La salvación está segura. Está segura en las manos de Cristo, en las manos de Dios Padre. Está segura tu salvación. Pero sí que pueden robarte el gozo. Sí que pueden robarte la paz. Sí que pueden robarte ese amor a Dios y esa pasión, ese celo. Sí que pueden robarte todas estas cosas. El mundo te puede robar los hijos para que tus hijos vayan al mundo. El mundo te puede robar muchas cosas. Y el mundo se enrabieta grandemente cuando ve a un cristiano gozoso. Cuando ve a un cristiano que está a tope con el Señor, el mundo le da mucha rabia. Y así a los filisteos le dio mucha rabia ver a Isaac prosperando. Y cuando vemos a gente así que se enrabieta cuando otros prosperan, pues debemos orar por ellos y nunca seguir su ejemplo. Así que hubo contienda, pero hubo también enemistad, porque dice, versículo 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Inevitablemente esta contienda iba creciendo hasta que llegó que los filisteos ya odiaban a Isaac y a sus pastores y tenían una gran enemistad. Estaban tan ciegos que luchaban por cada pozo que Isaac abría e incluso a lo mejor no iban a utilizar el agua. Lo que habían hecho los filisteos antes era robarle los pozos a Abraham y cegarlos. Y es como ese perro que ni come ni deja comer. No iban a utilizarlos, pero así estaban de ciegos. Y el mundo como sistema odia al pueblo de Dios.
Odia cada una de las bendiciones que tenemos, de las gracias que la Iglesia goza. Ese amor que tenemos, ese gozo que disfrutamos en el Señor, esa paz de corazón en medio incluso de las guerras y de la dificultad, esa paciencia que el Señor nos da, esa mansedumbre en momentos de prueba, esa fe, todo eso son cosas que al mundo le gustaría tener a su manera. Y a veces el mundo intenta robarnos estas cosas, pero el problema es que a ellos no les sirven de nada. Porque ellos no pueden disfrutar de estas bendiciones de Dios, porque están enemistados con Dios. No les sirve de nada todo esto, aunque lo intenten robar. La actitud de los filisteos era así, pero ¿cuál es la actitud de Isaac? Versículo 22. Esas palabras me causan impresión. Dice que Isaac se apartó de allí. Isaac se apartó de allí y aprendemos mucho de la reacción de Isaac. Isaac era un hombre de paz. Así decía el salmista en el Salmo 120, dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Los cristianos deberíamos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todo el mundo, ser hombres y mujeres de paz, no buscar contiendas como buscaban aquí los filisteos, sino como Isaac apartándose de allí. Y fue y cavó otro pozo. Y por este no pelearon, así que Isaac llamó a este lugar, como dice ahí, lugares amplios o espaciosos. Lo llamó Rehobot, porque ahora Dios le había fructificado y prosperado. Y qué diferente es la actitud de Isaac a la de muchos cristianos. Cuando deberíamos ser hombres de paz, hay tantos luchando por sus derechos. Cuando somos hijos del príncipe de paz, que es nuestro maestro y nuestro ejemplo, ¿cuántas veces nos gusta y nos ponemos a exigir nuestros derechos? Porque yo necesito lo que me merezco, yo me merezco esto. Hay gente que no puede perder ni al parchís. Yo me merezco esto, esto es para mí y lo voy a pelear hasta que lo tenga. Pues esa no es la actitud de un cristiano. ¿Cuántas veces hacemos esto? Este pozo es mío, yo lo he cavado y nadie me lo quita ni me molesta. Pero eso no fue lo que hizo Isaac. Pero Isaac, al hacer esto, al retirarse, se ganó el corazón de sus enemigos. Se ganó a sus enemigos al renunciar a lo que él tenía derecho. Pero dirás, es que no es justo. No es justo, esos pozos eran suyos. Ya, pero es que tampoco puede ser que sea justo a la mente de este mundo poner la otra mejilla. Pero Cristo nos dijo poner la otra mejilla. Tampoco es justo que cuando nos dicen lleva una carga, una milla, que la lleves dos. Pero Cristo nos dice que hagamos eso. Tampoco nos parece justo que hagamos bien a los que nos maldicen. Y Jesús dijo, haced bien a los que os maldicen. No nos puede parecer justo, pero esa es la actitud que gana a los enemigos. Así se ganó Isaac a sus enemigos. Y tuvieron que reconocer después cuando vinieron, hemos visto que Jehová está contigo. ¡Qué testimonio delante del mundo! Que digan, hemos visto que Dios está contigo. Nos puede parecer bien o mal lo que has hecho, pero Dios está contigo. Le habían dicho antes, vete de nosotros, pero ahora tenían que clamar para que lo recibiese. ¡Qué diferencia! Quizá incluso alguno de ellos conoció al Dios verdadero. Nunca sabemos a dónde llegará nuestro ejemplo. Hemos visto cómo tenían que cavar estos pozos, segundo, cómo tenían que pelear por estos pozos. Y muchas veces nosotros tenemos también que pelear por los pozos espirituales, pero muchas veces esa pelea es más retirándonos, renunciando a nuestros derechos. Y en tercer lugar vamos a ver cómo Isaac se podía alegrar en estos pozos, del versículo 23 al 33. Después que Isaac llegó a Beerseba, comenzó a cavar otro pozo. Y estaban esas cuando, ¿quién llega por la puerta? Los filisteos que lo habían echado, ahora llegan queriendo ser amigos de Isaac, queriendo hacer un juramento con él. Habían visto que Dios estaba con él y querían estar en paz con él. Las escrituras nos dicen ahí que Isaac les hizo banquete, versículo 30, y comieron y bebieron. Si leéis en capítulo 21, lo mismo había ocurrido con Abraham. Los filisteos vieron cómo Dios bendecía a Abraham y decían, quiero hacerme amigo tuyo. Y nos dice incluso que en el mismo lugar Abraham comió con ellos y después plantó un árbol tamarisco. Y podemos imaginar a Isaac allí comiendo con los filisteos bajo ese árbol y cerca de ese pozo que se estaba cavando. Allí comieron el banquete.
Así que Isaac se estaba alegrando allí, alegrando en la palabra de Dios. Y dices, ¿por qué dices eso? Porque Dios le había hablado. No son muchas las veces que Dios le había hablado, pero allí, cerca del pozo, Isaac se podía alegrar en la palabra de Dios. Versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Sabes que esa es toda la Biblia que Isaac tenía? ¿Te das cuenta de eso? Isaac no tenía ni un libro de la Biblia. Estamos en Génesis. No tenía nada de la Biblia. Y esto es la palabra de Dios para él. Así que cada vez que Dios le hablaba, era un gozo, era una alegría. Tengo palabra de Dios. Y mira lo que le decía a Dios, no temas, no temas. Qué bendición era esto para el patriarca. Eran experiencias que cambiaban vidas. Después de tantas peleas para sobrevivir, para poder tener esa agua que necesitaba su pueblo y su casa, ahora no solamente tenían el agua, sino que habían recibido la palabra de Dios. Y Dios prometía que le iba a bendecir y a multiplicar su descendencia. Así que Isaac quería celebrar esto. No solo Dios le había hablado, pero Dios le había dicho que le iba a bendecir. Y cuánto más nosotros, que no tenemos solamente unas frases de Dios, tenemos la palabra de Dios entera, 66 libros, más de 1000 capítulos que nos hablan que es la palabra misma de Dios. Cuánto más deberíamos celebrar y alegrarnos y festejar y hacer banquete con esta palabra de Dios. Isaac se alegraba en la palabra de Dios, pero también se alegraba por el testimonio de los filisteos. Allí estaban cerca del pozo y los filisteos vienen a pedirle que estuviera bien con ellos, a hablar con él, a rogarle que hiciera paz con ellos. Ellos vieron a un hombre de Dios, un hombre de verdad, un hombre de paz, un hombre que confiaba en Dios aun cuando ellos le habían intentado robar y fastidiar, un hombre que les devolvía bien por el mal que ellos le habían hecho. Y así Isaac podía alegrarse porque había sido vindicado incluso en este mundo por el testimonio de los filisteos. Y en tercer lugar, vemos que Isaac también se alegraba en el sacrificio. No solo en la palabra de Dios, no solo por el testimonio de los filisteos, sino también se alegraba en el sacrificio. En estos primeros años del pueblo de Dios, cuando leemos sobre un altar, era algo muy especial, muy, muy especial. El altar representaba lo que después representaría el tabernáculo. Aquí no había tabernáculo. Así que ese altar representaba el centro de adoración, lo que después sería el tabernáculo, lo que después sería el templo. Lo que también nosotros diríamos como la iglesia, era algo especial, aunque por supuesto en el altar se sacrificaba, en el tabernáculo y en el templo se sacrificaba, y ahora nuestro cordero ya ha sido sacrificado. Así que por supuesto esa es la gran diferencia, pero era el centro de adoración, el centro de adoración. Y este es el primer altar que leemos que Isaac construye él solo. Sabemos que Abraham construyó muchos altares, pero este es el primero que Isaac construye él solo. Y cada vez que leemos de un altar, tenemos que pensar en que allí había un sacrificio. Nos está relatando lo que ocurriría con Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada altar nos avanzaba algo, era como el tráiler. Cuando sale una película, ponen el tráiler. Pues cada altar es un tráiler de lo que iba a venir después. Es una ilustración, un ejemplo, un tipo de lo que iba a ocurrir con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con Cristo crucificado. El sacrificio por los pecados de su pueblo. Hebreos 11 nos dice que Isaac era un hombre de fe. Y esa fe era fe en el Mesías que iba a venir, aquel a quien había creído su padre y aquel en quien creía él mismo. Esa ilustración que ocurrió ahí en el monte Moría, esa ilustración que ocurrió cuando Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac y cuando Isaac le pregunta a su padre, Padre, tenemos la madera, tenemos las piedras del altar, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y su padre le dice esas palabras proféticas, esas palabras tan especiales que le dice, Jehová proveerá el cordero para el sacrificio. Jehová proveerá.
sabiendo a Abraham que algo tendría que ocurrir. Y así encontraron esa oveja o ese carnero y lo pusieron en el sacrificio. Pero esas palabras no solamente hablaban de ese carnero que iba a tomar el lugar de Isaac, ahí en Génesis 22, si os acordáis de la situación, pero las palabras de Abraham, de Jehová proveerá, hablaban también de alguien que vendría, de un Mesías que vendría a ser el sacrificio por los pecados de su pueblo. Jehová proveerá de cordero para el sacrificio, y eso se le habrá quedado en la mente de Isaac toda su vida. Y así él creía en aquel Mesías que vendría cada vez que hacía un sacrificio. Lo vamos a dejar ahí, pero hay un estudio muy, muy precioso de estudiar los pozos en la Biblia y cómo fueron utilizados por Dios en muchas ocasiones. Y por supuesto, quizá os podéis acordar de la cima, si se puede decir así, el punto cúlmine de los pozos. Lo encontramos en Juan 4, cuando Cristo mismo, al lado de un pozo, habla con esa mujer samaritana en esa ocasión tan especial, tan preciosa, esa mujer en pecado, esa mujer en miseria, esa mujer que llevaba una vida de tristeza y viene a Cristo y allí encuentra la verdadera satisfacción para su vida. Y Cristo le dice esas palabras: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estamos buscando esa agua de la palabra de Dios, esa agua de lo que Dios nos quiere dar. Espero que sea así. Vamos a ir al Señor en oración, vamos a orar.